Daft Punk, David Bowie, Depeche Mode, Afrika Bambaataa, el techno, el house, el synthpop. Son artistas y géneros que parecen tener muy poco en común, pero todos tienen un punto en común con una misma banda. Una banda alemana que decidió reemplazar guitarras por sintetizadores, músicos por máquinas y el rock por una visión completamente nueva del futuro. Esa banda fue Kraftwerk, y su influencia está presente en algunos de los géneros y artistas más importantes de los últimos 50 años. Esta es su historia y, sobre todo, la respuesta a una pregunta: ¿realmente Kraftwerk es una banda tan influyente como The Beatles? Para entender el impacto de Kraftwerk, primero hay que entender el contexto del que nacieron. A finales de la década de los 60, la juventud de la República Federal Alemana enfrentaba una crisis de identidad sin precedentes. El país estaba dividido por el muro de Berlín, traumatizado por los fantasmas del nazismo y colonizado culturalmente por el rock anglosajón. Alemania tiene una relación complicada con su propia tradición cultural. La generación joven buscaba romper con el pasado, y al mismo tiempo algunos artistas buscaban crear una cultura alemana contemporánea que no dependiera simplemente de copiar el rock estadounidense o británico. Durante siglos, Alemania había sido uno de los grandes centros de la música occidental. Bach, Beethoven, Brahms, Wagner. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esa tradición estaba inevitablemente ligada a un pasado que muchos jóvenes alemanes querían dejar atrás. La pregunta era entonces: ¿cómo crear una nueva música alemana que no fuera simplemente una copia de la cultura anglosajona? Y aquí aparece otro visionario, Karlheinz Stockhausen. Uno de los grandes compositores de la vanguardia alemana, que estaba explorando un territorio completamente nuevo, la música electrónica. Por primera vez en la historia, el compositor podía construir sonidos que no existían previamente en ningún instrumento acústico. Stockhausen no fue el único responsable de esta transformación. We don't always go to electronic sound generators for our basic sources of sound. If the sound we want exists already in real life, say, we can go and record it. Representaba algo que sería fundamental para Kraftwerk, la posibilidad de pensar el sonido no como algo que debía interpretarse, sino como algo que podía diseñarse. La música dejaba de ser solamente el arte de tocar instrumentos y comenzaba a convertirse también en el arte de diseñar sonidos. Y es aquí donde Kraftwerk se vuelve especialmente interesante. Todos los cambios sociales y tecnológicos que vivieron Hutter y Schneider terminarían manifestándose en su música. Los años 60 y 70 fueron años cargados de una visión futurista que explotó en la ciencia ficción, porque la misma realidad estaba superando a la ficción. Así es como, inspirados por la música de Stockhausen y el arte conceptual, Hutter y Schneider fundaron en Düsseldorf el proyecto Organización, cuyo nombre completo era Organización para la Realización de Conceptos Musicales Compartidos. Ambos tenían formación en el Conservatorio de Düsseldorf, y resulta fascinante pensar que una parte de la línea evolutiva que conduciría hasta la música electrónica moderna pasaría por músicos con formación académica. El proyecto de organización tuvo realmente poco tiempo de vida y muy pronto se transformaría en Kraftwerk, palabra que literalmente se traduce como central eléctrica. En sus primeros 2 álbumes homónimos encontramos sonidos acústicos y libres, flautas procesadas, percusiones monótonas y violines distorsionados, junto a ruidos de motor.
Sin embargo, fue cuando decidieron abrazar por completo la tecnología que Kraftwerk encontró su verdadera identidad. En 1974 publicaron Autobahn, un punto de inflexión no solo para la banda, sino para la historia de la música popular. La pista del mismo nombre, de más de 22 minutos de duración, capturaba algo tan cotidiano como fascinante, la experiencia de conducir por la autopista alemana. Pero no se trataba solo de simular el sonido de los autos pasando. Kraftwerk logró traducir la modernidad industrial a un lenguaje pop. Mientras el rock anglosajón le cantaba a la rebeldía, a la noche o al romance, Kraftwerk le cantaba a la infraestructura, a las calculadoras de bolsillo, a los trenes de alta velocidad y al futuro digital. Musicalmente, en Autobahn, Kraftwerk tomó algunas de las obsesiones rítmicas del krautrock, la repetición, el pulso constante y la sensación de movimiento, y las llevó hacia un lenguaje electrónico. Habían cambiado las guitarras distorsionadas por osciladores, vocoder y sintetizadores Moog. La guitarra eléctrica había dejado de ser el centro del universo musical, y en su lugar habían colocado a las máquinas. A medida que avanzaba la década de los 70, con álbumes clave como Radioaktivität, Trans-Europa Express y Die Mensch-Maschine, la banda desarrolló una filosofía estética única, el concepto del hombre-máquina. En una época donde la industria musical veneraba la figura del Guitar Hero, carismático, virtuoso y sudoroso en el escenario, Kraftwerk hizo exactamente lo opuesto. Adoptaron uniformes idénticos, movimientos rígidos y una postura impasible detrás de sus consolas. Incluso llegaron a reemplazar sus propias presencias en ruedas de prensa y sesiones fotográficas por maniquís y autómatas. No era una simple pose visual, era un comentario profético sobre nuestra relación con la tecnología. Kraftwerk no le temía a la automatización, la abrazaba como una extensión del alma humana. La idea parecía ser precisamente esa, que el músico y la máquina podían convertirse en un solo organismo creador. Este planteamiento es justamente una de las grandes redirecciones que Kraftwerk brindó a la música electrónica. En diversas ocasiones, antes de Kraftwerk, los sintetizadores en la música pop o rock se habían utilizado como un recurso estético e incluso como excentricidad, pero no necesariamente como parte de la filosofía o narrativas de su música, mucho menos como el eje principal de la composición musical. Kraftwerk no solo aceptaba el sonido sintético y la automatización, sino que la buscaba, la quería perfeccionar, y presentaba una visión contrastable con la percepción tradicional de un acto musical y de un artista, confrontando ideas como un rockstar frente a la máquina. Virtuosismo frente a la repetición. 1, 2, 3, 4. Improvisación y precisión. Instrumento y tecnología. Su formación musical y su contacto con las vanguardias europeas los habían acercado a una concepción de la música basada en la repetición, los bloques sonoros y la transformación gradual. Pero el utilizar tales elementos y recursos de composición en instrumentos electrónicos generaba un mimetismo único e hipnótico. Tales recursos y propuestas generaron una nueva forma de entender la música electrónica. Eso, sumado a letras llenas de fascinación por las máquinas, por la tecnología,
justo en un momento en que la revolución impulsada por el transistor había llevado a la tecnología a una innovación sin precedentes. En diversas ocasiones, la música electrónica académica era un experimento vanguardista y textural, pero Florian Schneider y Ralf Hutter lograron traducir esa masa sonora en atmósferas digeribles e incluso bailables. Es aquí donde la afirmación de nuestro título cobra todo sentido. Decir que Kraftwerk es tan influyente como The Beatles no es una exageración estilística, es un hecho documentado en la genealogía de la música moderna. Si The Beatles ayudaron a definir la estructura del pop y el rock moderno, Kraftwerk ayudó a diseñar buena parte del ADN electrónico de la música que escuchamos en la era digital. En 1982, Afrika Bambaataa tomó la melodía de Trans-Europa Express, y la base rítmica de Numbers para crear Planet Rock. Uno de los temas fundamentales en el desarrollo del electro y una pieza decisiva dentro de la historia temprana del hip hop. También tuvieron influencia en el post-punk y en el synth-pop británico, pues David Bowie quedó fascinado por la escena alemana y por artistas como Kraftwerk y Neu, y esa influencia sería fundamental durante su etapa berlinesa, e incluso nombró una canción en honor a Florian Schneider. Joy Division, New Order, Gary Numan, y los Pet Shop Boys. Admitirían que escuchar a Kraftwerk definió el rumbo de sus carreras. Kraftwerk había imaginado una música hecha para las máquinas, y miles de kilómetros al otro lado del Atlántico, una ciudad industrial estaba a punto de descubrir qué podía hacer con esa idea: Detroit. Allí, Juan Atkins, Derrick May y Kevin Saunderson tomarían la música de Kraftwerk, la mezclarían con el funk, el soul, la música negra estadounidense y la experiencia de vivir en una ciudad industrial, y crearían algo completamente nuevo: el techno. Y el techno es solamente un ejemplo, porque una vez que Kraftwerk había demostrado que una máquina podía convertirse en un instrumento, su influencia comenzó a multiplicarse. El synth-pop británico, el electro, el techno, el house, la música electrónica de baile, y a través de todos ellos, buena parte del sonido de la música popular contemporánea. Por supuesto que Kraftwerk no creó todos estos géneros, pero ayudó a crear el lenguaje con el que muchos de ellos serían construidos. Incluso en el pop masivo del siglo XXI, desde los samples usados por Coldplay en Talk, hasta el universo estético y sonoro de Daft Punk, el fantasma robótico de Düsseldorf sigue estando presente. Kraftwerk, en ese sentido, comparte algo con The Velvet Underground. No necesitó vender millones de discos para cambiar la música. Bastó con que los músicos correctos escucharan esos discos. Hoy vivimos en el mundo que Kraftwerk imaginó hace 50 años. Un mundo de pantallas, algoritmos, inteligencia artificial, dispositivos electrónicos y ritmos programados. Y quizá esa sea la verdadera dimensión de su legado. Kraftwerk no solamente creó música electrónica, cambió nuestra idea de lo que podía ser una banda, de lo que podía ser un instrumento y sobre todo de lo que podía ser la música. Convirtieron máquinas, circuitos y sonidos artificiales en algo profundamente humano.
capaz de hacernos bailar, imaginar el futuro e incluso sentir nostalgia por un futuro que todavía no existía. Entonces, ¿Kraftwerk fue tan influyente como The Beatles? Bueno, quizá nunca tuvieron el mismo impacto cultural ni comercial, pero The Beatles ayudaron a definir el lenguaje de la música popular del siglo XX. Kraftwerk ayudó a definir el lenguaje de la música del siglo XXI. Pues ellos no eran importantes porque tuvieran sintetizadores. Cientos de músicos tenían acceso a tecnología electrónica. Lo revolucionario fue entender lo que podía hacerse artísticamente con esos instrumentos. Y tal vez esa sea la mejor manera de entender a Kraftwerk. No fueron simplemente una banda que imaginó el futuro, fueron una de las bandas que ayudaron a construirlo. Pero, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Te leo en los comentarios. Esto fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.